en una época que yo creo que estamos atravesando, que es una época de grandes cambios en el ser humano. O sea, cada uno de los seres humanos, de alguna manera, hoy en día, estamos pues, poniendo la mirada en otra parte. Y la mirada la estamos colocando más en nuestro interior. Por eso es tan importante que cada detalle, cada situación de la vida la tengamos en cuenta, por pequeñita que sea, que en realidad yo recuerdo una enseñanza que decía que no hay nada insignificante. O sea, todo cuenta. Cualquier situación en la vida cuenta. Y estos temas que traemos generalmente son temas que para el común de las personas muchas veces no representa o no tiene mucho sentido. Pero para nosotros que hacemos ese trabajo en nosotros, sí que vale la pena afrontar cada una de estas circunstancias. Y por ejemplo, hoy vamos a hablar de un tema que se llama renunciar a ser el centro de lo que ocurre. Ese título tiene que ver mucho con una fuerza, yo diría que más como una herencia humana que traemos todos, y esa es la parte del ego, el ego que nosotros queremos inflar. Entre más importante nos sintamos, entre más las personas nos pongan atención, entre más brillemos a los ojos de los demás, nos parece que tiene mucho sentido, que por ahí como que la vida le da un norte a mi existencia. Pero resulta que muchas veces eso se convierte más bien en una fuerza que divide, porque al sentirme yo más importante que los demás, o más relevante en mis opiniones, no acepto las posiciones o las miradas de otros. O sea, no acepto las diferencias. Y ahí es donde empezamos a tener los grandes líos. Y como es una fuerza que prácticamente está inmersa en cada uno de nosotros, pues muy fuerte, generalmente, aunque uno no se da cuenta, siempre en el fondo hay una tendencia a buscar que la atención se centre sobre uno mismo. O sea, yo soy el centro del universo. Y si me creo el más importante, el más brillante de todos, pues me lleno de energías, pienso que la vida va por ahí. Entonces ahí hay un gran problema, porque esa tendencia puede ser que, aunque uno no se da cuenta, se vuelve muy repetitiva. Y entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que uno hace uso de la comunicación, generalmente la mirada es muy personal, o sea, todo se centra en hablar de uno mismo, de sus problemas, de lo que vive, de las preocupaciones, de los anhelos, de lo que hizo, de lo que no hizo, se queja de lo que le está pasando. Y viene una cantidad de situaciones que personalmente pienso a los demás les va ocasionando cierto rechazo. A que cada vez que yo me encuentro con esta persona, no sé, no hablar de ella misma. No escucha las razones de otros, no le interesa el problema de los demás. Entonces es el ego inflado, es el egoísmo, digamos, recalcitrante que finalmente, pues, termina produciendo mucho escosor. Y eso es algo que generalmente uno no es consciente de que lo está viviendo, de lo que lo está manejando. Y no se da cuenta de la forma en que están haciendo uso de la palabra. Y como decíamos hace un momento, pues eso no produce ni un bien para uno mismo ni a quienes nos están escuchando. Lo que más bien es como que restringe la posibilidad de comunicación. Aún más, restringe mucho la posibilidad de que uno pueda aprender sobre lo que a uno le pasa, sobre sus limitaciones. Claro, no puede aceptar que uno tenga errores, que tenga debilidades, que tenga una cantidad de cosas que están también en la vida de cada ser humano porque no somos seres completamente evolucionados o perfectos como para decir yo no necesito de nadie más. Ahí está la parte importante, es que el interés es el brillo personal. Y fíjense que eso es un problema. Lo importante es que cada uno de nosotros pues reflexionemos, interioricemos, nos demos cuenta desde el campo espiritual
es en qué momentos o si es muy frecuente que uno esté como centrando la importancia en sí mismo, porque la idea de ese campo interior es que uno pueda, ojalá pueda aprender a dejar atrás esas cosas, ¿no? Yo diría renunciar a querer ser el centro de lo que está ocurriendo. La idea es tratar de ver si yo estoy tratando, buscando más bien la manera de inflar mi ego. Ahora, no quiere decir que no podamos hablar de nosotros mismos. Y eso es muy importante también hacer. Es como esa tendencia más bien fuerte, que siempre es, yo estoy en cualquier reunión, en cualquier situación, con mis amigos, con lo que sea, y yo soy el que quiero estar siempre allí, hablando, mostrándome. Es como ese deseo de que me pongan atención. Si no, de pronto como que me entro en un estado más bien de desánimo, ¿no? Entonces, cuando es necesario, yo voy a hablar de mí mismo, pero he ahí la diferencia, ¿no? No es frecuente. ¿No? Cuando yo siento que es una necesidad y en ese momento en que lo hago, pues lo hago pensando en el bien común, lo trato de hacer de una manera muy sana, de no quejarme, de no criticar, de no rechazar, de no manejar en el fondo energías negativas, eso es lo más importante. Y fíjense que hay algún aspecto por allá muy oculto y es que cuando hay grupos hablando de otras personas, eso llama mucho la atención, es lo que llaman rajar de los demás. Y en el fondo es como una identificación sutil de ese hablar de uno mismo. Porque como estamos tan habituados a hablar solo de nosotros, cuando oímos conversaciones así sobre otros, en donde se habla solo de alguna persona o de algunas personas, en donde se expresan los defectos de ellas y las quejas de lo que han hecho, inmediatamente entramos en sintonía. Es como si yo me identifico, ahí estoy yo hablando de mí. Y es como si yo hablar de la manera de ser de los demás me viera reflejado en un espejo. Por eso llamando tanto la atención. Son conversaciones que pueden durar horas de horas de horas de horas. Yo he visto reuniones donde inclusive lo dicen, es que estamos tan rajando tan rico de otros. Claro, no está presente la persona, ¿no? Pero es tan rico. Y ahí se pueden estar horas y horas y horas y sacan el tema de una y sacan el tema de otro y toman el tema de otro y el tema de otro y el tema de otro. Entonces, por eso pienso que esa es una forma muy sutil de estar uno identificado con ese ser el centro. En el libro este que nos estamos entrando en las últimas charlas, El valor de las palabras del señor Jorge Waxenberg, él habla mucho de que ojalá la tarea sea como de renunciar, que uno pueda renunciar a ser el centro de lo que ocurre. O sea, como que salirse de allí, es decir, todos somos importantes, todos valemos. Yo no soy el más valioso del conjunto. Ninguno, por más que sea más erudito, por más que sea más inteligente, por más que sepa más de temas, etcétera, no se puede creer que es el más importante. Entonces él recomienda es practicar un ejercicio que ojalá lo pueda llevar uno a cortar ese hábito. Sí, en verdad lo tiene, ¿no? Ese hábito de que todo sea ligado a eso, a lo que yo siento, a lo que yo pienso, a lo que yo he hecho, a lo que me ha ocurrido, etcétera, etcétera, etcétera. Y la idea de ese ejercicio es que en el fondo nos lleve a contemplar ese arraigo en nosotros. O sea, seamos capaces de reconocer que como ser humano yo lo tengo en el fondo. Por pequeña que sea, ya la tengo que trabajar. Ahora, si es grande, pues con mayor razón. Entonces, si yo reconozco que eso está en mí, lo que voy a hacer a través de esos ejercicios, o ese ejercicio es descubrir aspectos esenciales de mis intereses particulares, de mis decisiones, de mis satisfacciones. Y al hacer ese ejercicio, lo que voy a hacer es ampliar la mirada hacia lo que pasa en los demás. Entonces, ese ejercicio lo que consiste es precisamente en renunciar a creerse uno el ser el centro y lo voy a hacer por amor a los demás. Cuando yo me dé cuenta de eso y empiece a trabajarlo, busco la manera de dejar fluir el anhelo de cambiar mi manera de pensar, sentir y expresarme. ¿Por qué razón? Porque yo quiero un mundo mejor. Eso es lo más importante, ¿verdad?
Es un ejercicio de autoobservación, diría yo. Pónganse que estoy en mi empresa. Resulta que hay un problema, que había que darle una solución. Ahí somos un grupo de personas reunidas, donde el jefe nos dice, bueno, aquí hay un problema, busquémosle una salida. Y inmediatamente a mí se me ocurre una idea para plantear alrededor de la solución de ese problema. Pero antes de lanzarme, porque allá está la fuerza, ¿no? Uy, yo ya encontré la solución y me quiero mostrar. Para ganar crédito, para ganar lo que sea. Pero antes de hacerlo, me detengo y pregunto, ¿alguno de ustedes tiene una forma de solución? Resulta que me doy cuenta que hay dos o tres que tienen soluciones y entonces, aunque yo tengo ese deseo de decir lo que yo pienso, dejo que los demás planteen sus alternativas. Porque esas alternativas, o sea, pueden ser muy iguales a las mías o pueden ser muy diferentes a las mías. Pero no quiere decir que la de ella sea una solución y de pronto la mía sea una solución, son ideas. Pero ese de haber renunciado a salir de una con toda la fuerza, a mostrarme, lo que hace es que ese acto de renuncia me lleve a ampliar la visión, la mirada alrededor del problema y de pronto, cuando llega el momento de hablar, yo puedo dar una solución ampliada de lo que yo pensaba porque escuché otras, o muy parecidas o diferentes, pero me dieron como más visión de las cosas. Y entonces ya, ¿qué quiere decir? Que no fue mi deseo de brillar, sino de dar la oportunidad a que esa mirada fuera diferente, fuera más amplia. Y eso es lo que se dice, o dice el señor Jorge, amplía la mirada y amplía la conciencia. Entonces le doy valor a ese momento. Y eso es tan importante, fíjense. Entonces, si uno se habitúa a hacerlo de esa manera, es diferente. Yo recuerdo acá un político que conocí, muy amigo del Cauca, que era una persona supremamente inteligente y muy valiosa. Y él en las reuniones prácticamente callado, 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 callado. Él dejaba que todo el mundo hablara, que todo el mundo hablara, que todo el mundo hablara. Y generalmente era el último que pedía la palabra, ya casi para terminar la reunión. Resulta que lo que él planteaba a la final es lo que se terminaba haciendo. No porque se quisiera dar valor por ser el más importante, sino porque en ese silencio había tenido la oportunidad de ampliar su visión alrededor de las situaciones. Entonces es una cosa supremamente importante. Si uno se habitúa a proceder de esa manera, lo que en el fondo e interiormente uno es ampliando el interés por las situaciones globales, por los demás, por los problemas de la sociedad. Pero imagínese uno que no piensa sino en su pequeño nicho, que es usted mismo, pues ¿qué le va a interesar el problema del vecino, eh, de la sociedad, del hambre, de la miseria, de los problemas mundiales? Es muy difícil. Lo importante es soy yo, si yo gano, si yo gano, si yo gano, si yo gano. Y el resto, ¿no? Y eso no quiere decir que uno, como decíamos hace un rato, no incluya mis problemas, por supuesto. Pero cada vez que yo los planteo, trato de verlos globalmente y buscarles una solución de una manera amorosa, silenciosa. Y eso ahí está haciéndose un gran trabajo. Fíjense que en el fondo toda esa labor así silenciosa, con ese ejercicio simple, lo que está uno evitando es potenciar el egoísmo, potenciar el orgullo, el narcisismo, la falta de humildad. Por eso querer uno felicitarse a sí mismo o darse uno mismo la palmada en la espalda. Y en realidad, por ahí no es la cosa. Y eso está así, pero se observa muy fácilmente en muchos ambientes. Y eso genera enemistad, genera rencores a veces. Ya va a hablar el mismo. Ya viene la frasecita. Hay una molestia. Entonces, nada de complejos de superioridad, de que soy más que los demás, de que aquí soy el jefe, de que soy el dueño. Eso no vale para nada.
Bueno, hay otras estrategias que pueden ayudar a renunciar a ser ese centro de lo que ocurre, y es, por ejemplo, estar más dispuesto a escuchar que a hablar. Lo que hablábamos ahora del ejemplo. Estoy más dispuesto a escuchar que a hablar. Y cuando yo hable, vaya a ver que se va a surgir algo bien interesante. Otra faceta de ese salir del centro es, yo pienso en plantear ante los demás, o en una reunión, o mis amigos, o mis parientes, temas de interés, que son temas de interés general, donde no haya discusiones, donde hay una mirada más amplia, donde no se busque atacar o defenderse ante lo que otros piensen, y en donde quizá uno se dé cuenta que lo que está pensando en un momento dado es algo que puede afectar a otros, algo que puede ayudar a verdaderamente a que otros sufran. Y eso no me interesa ya más. Yo estoy en otra faceta de mi existencia. Estoy interesado en vivir de otra manera. Y todo esto, como siempre lo hemos hablado en todas las reuniones, depende mucho de mi esfuerzo, de que yo esté atento, de que esté dispuesto, de la aplicación de la voluntad en el momento de que es necesario hacerlo, cuando me doy cuenta de que estoy buscando esa clase de situaciones. Es buscar minimizar el hablar sobre uno mismo, alejarse de la separatividad, de contemplar más fácilmente esa vastedad del horizonte. El horizonte se amplía en la medida en que uno amplía también la mirada. Y cuando uno mira más allá de lo particular, sí que crece. La conciencia crece, todo se expande. Y ahí es donde uno puede decir, hombre, sí, las posibilidades de que yo pueda cambiar se amplían porque no estoy cerrado en mi mundo. Es una apertura en todos los niveles. Bueno, lo importante es que siempre recordemos eso, ¿no? Recordemos que si uno pretende ser el centro, en el fondo sigue aferrado al deseo de tener por tener, de lograr por lograr, ¿no? De brillar por brillar, de ser importante. Y eso no ayuda en absoluto a analizar el dolor, la posesión, el efecto negativo de mis acciones, porque en el fondo es como una defensa ciega de lo que uno cree es la verdad. Es como que si a uno no le interesara sino los propios triunfos. Por ahí el egoísmo daña mucho. Ya para finalizar, lo que yo creo es que si uno puede ampliar la mirada hacia mucho más grande el horizonte, se podrán hacer muchas cosas grandes. ¿Por qué? Porque es así, porque yo dejo que la fuerza divina que hay en mi corazón se manifieste a través de mí. No soy yo el que quiero brillar, no. Yo le digo a la divinidad, deja que tú seas el que me dé la sabiduría para mostrar alternativas en este momento. Por supuesto, eso va a traer algún dolor, porque yo tengo que dejar o renunciar a cosas que seguramente estoy muy habituado a experimentar. Pero me doy cuenta que por ahí no me estoy haciendo más fuerte, no me estoy haciendo más feliz. Y claro, cuando esa mirada se amplia, me doy cuenta de los errores que he cometido y seguramente puedo remediarlos, ¿no? Posiblemente no todos, pero sí la mayoría. Y lo más importante finalmente es que uno recuerde que lo más valioso lo tiene adentro de uno y que cualquier huella que yo haga de una manera amorosa va a dejar un rastro importante. Yo propongo como, pues en vista de esta charla, que lo más, lo que uno tiene más acondicionado es, pues digamos, hablar de uno mismo o hablar de otro. Entonces, de pronto hacer silencio, como desarrollar la habilidad del silencio o la escucha. Que yo veo que, por ejemplo, en una conversación, si no habla el otro, habla uno, pero hay que llenar el espacio, ese vacío ahí. Y entonces es sí, como un hábito que uno tiene acondicionado, o sea, los,
las costumbres que uno tiene por hábito que no se da cuenta. Y a veces se da cuenta, pero es muy, no se propone uno a desarrollar como esta habilidad de ir dando esos espacios de silencio y de escucha. Yo también quisiera proponer otro, si me lo permiten, que es este. Acá acto social, ¿no es cierto? Esta semana que viene, vuelve y juegue a familiar, laboral, de grupo, en fin, que si nos reunimos a hacer un ejercicio o a caminar o qué sé yo. Entonces, en cada interacción de esas, como ya uno ir y de pronto de antemano decir, bueno, ¿cuál es mi posición en ese grupo? ¿Soy yo el que pues, debo liderar ahí? ¿Ese es el puesto mío? ¿O debo estar más bien como más de, como de espectador, como, ¿no es cierto? Como apoyando y más que todo, pues dejar que el que sea que tenga que liderar, lidere y el que tenga que ser el centro, pues que sea el centro y yo hacerme a un lado, ¿no es cierto? O sea, saber cuál va a ser mi rol ahí, ¿sí me entiende? Es importante. Y sí, sería importante, pienso yo, que uno haga esa pequeña reflexión. Por lo que, pues, con lo que acaba de exponer Dora y Freddy, lo que veo yo y me agrada la idea es porque es como preguntarnos con qué quiero que se conecten, con el mensaje o con el mensajero.